Hola, ¿cómo están? Nuevamente aquí con ustedes el doctor Alejandro Maldonado del Grupo Inteligente de CIA. Quiero platicarles de los inviernos de la inteligencia artificial. En esta ocasión comenzaremos con el primer invierno de la inteligencia artificial, su respectivo boom y su respectivo invierno. Bien, comencemos. Bien, en esta primera parte abordaremos el primer boom que tuvo la inteligencia artificial. Para esto nos remontamos a los años 50, que es cuando empieza a tomar forma toda esta área. ¿Qué pasó en estos años? Bueno, ya que se tenían las primeras computadoras, se empezaron a hacer programas que hacían actividades que hasta ese punto se consideraban exclusivas de los humanos. Por ejemplo, se desarrollaron los primeros programas que jugaban ajedrez, que si bien no eran programas que fueran a derrotar a un campeón mundial, eran programas que ya podían hacer esta actividad, que hasta ese entonces, como menciono, se consideraba exclusiva de los humanos. Después teníamos otros ejemplos como la traducción automática, que igual no eran traducciones muy buenas, pero eran traducciones ya en su momento y eran consideradas fuera del ámbito de las computadoras. No se consideraba que ellas lo pudieran hacer y sin embargo ya hacían este tipo de tareas de forma muy básica. Es entonces cuando en 1956 se realiza una convención, un proyecto conjunto entre varios científicos alrededor de este tema y se acuña el término de inteligencia artificial para referirse a este tipo de avances, de máquinas pensantes que pudieran imitar la inteligencia humana. Es en 1957 cuando surge el diseño del primer perceptrón por parte de Rosenblatt. Este primer perceptrón pues era bastante sencillo, como hemos visto en otros videos son la base de las redes neuronales y bueno, se conectan entre sí para poder resolver problemas. Con estos primeros perceptrones se logra hacer la primera clasificación de imágenes conteniendo ya sea letras o números. Estos tres casos motivaron mucho el interés tanto de la sociedad como de diferentes partes de ella, del gobierno, de la iniciativa privada, por este tipo de tecnología. En particular, por ejemplo, la DARPA de Estados Unidos vio especial interés en la traducción automática, es decir, traducir de un idioma a otro de forma automática. A ellos en particular les interesaba traducir de ruso a inglés, pues bueno, porque estaban inmersos en el principio de la Guerra Fría. ¿Qué motivó esto? Motivó que se empezara a invertir mucho dinero, mucho capital humano por parte de los centros de investigación a abordar este tipo de problemas. Lamentablemente no se empezaron a obtener los resultados que se buscaban. ¿Y por qué ocurrió esto? Que no se obtuvieron los resultados. Bien, esto es algo en conjunto que ocurrió tanto de parte de los que desarrollaban estos métodos como de la sociedad, que al darse a conocer este tipo de avances, muchas veces los medios de comunicación pues solían exagerar un poco lo que se estaba desarrollando. Por ejemplo, cuando se ocurrió lo del perceptrón, pues se dio por hecho de que si ya teníamos una máquina que podía entender letras y números, pues estábamos a nada prácticamente de que también entendiera voz y de que también pensara por sí misma y de que incluso fuera consciente de su propia existencia. En ese entonces se creía que este perceptrón o las primeras redes de perceptrones iban a lograr algo así. Obviamente esto ocasionó que se pusieran unas expectativas y se esperaran unos resultados muy altos. El problema fue que se empezaron a dar cuenta de que estos problemas eran más complicados de lo que aparecían. No solamente la parte de visión por computadora con esto de las letras y de los números, sino también la traducción automática y otras aplicaciones que se le empezaron a dar en esa época. Los desarrolladores, los científicos se dan cuenta de que esto es más complicado de lo que parece y empiezan alrededor de 1965 a surgir diferentes publicaciones, reportes, análisis que lamentablemente no dejaban bien para la inteligencia artificial de ese momento, porque empezaron a hacer hincapié en los detalles que se tenían, que tuvieron un efecto demasiado fuerte, negativamente hablando, sobre las partes que invertían dinero, sobre la sociedad en general.
lo que ocasionó que se le perdiera mucha confianza a este tipo de métodos, y eso llevó al primer invierno de la inteligencia artificial. Por ejemplo, de las críticas que se hacían en ese momento era en el caso del perceptrón, por ejemplo, surge un artículo donde hacen hincapié que el perceptrón no podía resolver problemas no lineales. Y pues bueno, esta era una gran limitante. Obviamente, pues procuraron ser, digamos, lo más justos posibles. Decían, las versiones actuales de los perceptrones y redes de perceptrones no pueden resolver problemas no lineales, a menos que se agreguen más capas a las primeras redes neuronales que se tenían. Lo cual, pues bueno, no quiere decir que todo fuera malo. Sin embargo, sí decían que no era posible en ese momento, o no se tenían los métodos para poder entrenar correctamente ya estas primeras redes con varias capas. Esto limitaba su aplicación a solo problemas lineales, y lo cual obviamente tumbó muchas creencias que se tenían de que estas primeras redes neuronales iban a cobrar conciencia de sí mismas. Este tipo de cuestiones empezaron a afectar los fondos. También, por ejemplo, el área de traducción automática, pues se dan cuenta que es más difícil de lo que parece, y por lo tanto pues no le encuentran una utilidad inmediata en varios informes que sacan en la época, en donde pues resaltan esto precisamente, que no hay una aplicabilidad y no se ve que haya una en el futuro próximo. Por lo tanto, diferentes, en este caso la Agencia de Defensa de Estados Unidos, pues decide cortar fondos o reducirlos drásticamente, los que se daban a los diferentes centros de investigación, y por lo tanto pues bueno, viene este primer invierno donde bueno, no quiere decir que ya no se haya hecho nada al respecto, simplemente se daban muchos menos fondos, y bueno, la investigación en esta área tuvo que pues desacelerarse un poco al tener menos dinero para poder invertir en este tipo de investigación. Bien, muchas gracias por vernos en esta primera parte de esta historia sobre los inviernos de la inteligencia artificial. Sigan al pendiente en nuestras redes sociales para que no se pierdan la segunda parte, y también para que estén pendientes de nuestros cursos que estamos dando, donde hablaremos un poco de estos temas y también de otros temas relacionados al área de la inteligencia artificial, enfocados para que puedan empezar a abordar sus propios proyectos de esta área. Bien, muchas gracias por vernos y hasta la próxima.